Bienvenidos a una nueva emisión de A Buen Puerto. Va a pasar muy poco tiempo, creo que, en cuestión de semanas, nos va a costar ir enumerando las visitas de los personajes, porque ya lo hemos aclarado, no traemos personas. Sí, claro, personas, pero son personajes del puerto de Mar del Plata. Este ciclo que comenzó como nuevo en este lindo living, en Phantom in the Air, una charla intimista con gente que nos cuenta cosas de su barrio, del barrio del puerto, como lo hizo Jorge Frías, como lo hizo José Canale, como lo hizo Quique de Rosa, el Flaco Lareu, el Turco Amado, y cada uno de ellos deja un disparador para convocar un nuevo personaje y charlar del barrio. Decir el barrio del puerto tiene varios sinónimos. Y en una charla que yo no sé si nos puede abstraer del fútbol, ya veremos, haremos lo posible, no porque no nos guste, sino porque queremos ir por otro lado. Lo hemos invitado, siempre lo invitamos a todos nuestros ciclos, siempre lo invitamos al querido Francisco Manija Mústico. ¿Cómo estás, Quique? Muy bien, acá estamos. Vamos tratando de pasar un lindo momento. Así va a ser. La idea es que lo disfrutes, que lo puedas disfrutar el que lo mira, que esto tiene la posibilidad de las redes, de YouTube y todo, que lo ven en cualquier parte del mundo y en cualquier momento. Y desde cualquier lugar. Donde tenés señal de internet, ahí se puede ver. Quique, el otro día, el Turco Amado, Hugo Alberto Amado, que no lo conoce nadie, pero cuando decís el Turco Amado, hombre conocido del puerto, nos contaba que en Ayolas y Padre Duto no estaba la biblioteca hace unos... yo creo que hace más de 40 años que se hizo la biblioteca. 40 años, calcular, más o menos. Sí. Pero ahí había una plaza donde iban a jugar a la pelota, obviamente, y habría otro tipo de actividades, porque vos vivías en Ayolas casi Padre Duto, casi Cabildo. Claro. Ayolas al 3835, justo. Sí, yo te diría más de 40 años, porque yo tenía 8 o 9 años cuando ya estaba la placita también. Así que para jugar al fútbol no, porque había arena, ¿viste? Era una placita con todo, para hamacas, todas esas cosas, pero ahí jugaban los chicos, ¿no? Ahí, ¿qué eran los chicos de la cuadra? ¿Venían de otro lado? Sí. ¿Te acordás de alguno de esos pibes así, de amiguitos de la infancia? Sí. ¿O algunos con los que ibas al colegio? ¿La primaria dónde la hiciste? En la Sagrada Familia, enfrente, justo, claro. Ya era cruzar la calle. Claro, porque la puerta estaba por el lado de Padre Duto, pero bueno, mi mamá ya me llegaba a llamar de ahí a gritar cuando estaba jugando. Desde mi casa la escuchaba, porque a los gritos. ¿En serio? Claro. ¿Que estabas jugando ahí en el patio, lo que conocíamos el patio grande, y te pegaba el grito y te...? Y sí, porque no estaba tanto el paredón, había un alambrado. Ajá. Se veía a veces. Así que... ¿Y qué decía la vieja? ¿Qué? ¿A comer? ¿Llamaba para comer? Bueno, previamente vivíamos enfrente, al lado de la vieja... de la asistencia pública. Claro, porque... y ahí vivíamos con la familia de Agliano también. Ajá, el otro día lo mencionó también el Turco Amado acá, claro. Sí, claro. Sí. Ellos, mientras mi papá... La familia de Tanino. Claro, la madre de Danino, la hermana. Ajá. Y el hermano también que falleció en el barco. Ajá, ¿no? el Colo, sí, claro, en la tragedia de la amapola y Angelito en el 90. Y bueno, y entonces ya era más cerca, y ahí estaban a 10 metros la de la puerta y ya nos gritaban ahí para comer, ¿no? A ellos también. A ellos también, claro. El que no estaba a las 8 no comía, a la noche. O sea, estaban hasta las 8 de la noche jugando a la pelota. Sí. Mirá. Y había a veces, bueno, ahí se formaron campeonatos lindos, campeonatos. Me acuerdo haber informado, yo era el más chiquito, cuando tenía 7 años, Alberto Balatro tendría 11 y él armó el equipo. Y qué raro Ventarrón dirigiendo. El Tony Ercolano en otra. Uy, Tony, qué lindo. Y bueno, ahí se formaban varios equipos, jugaban los Isos, los Canfuso, todos que vivían por la parte
de atrás de la iglesia, ¿viste? ¿Se vivían todos bien ahí en el barrio, en 2, 3 cuadras? ¿Vivían la Sí, mayoría? los todiscos, todo también. Y era una juventud muy linda, ¿no? Era otra cosa. ¿Y siempre te moviste en el puerto? ¿Iban a algún otro lado, no sé, con tu familia? Así, bueno, vamos. ¿En tu casa se decía vamos a Mar del Plata? Sí, señor, mi ¿Sí? tía. Una tía mía decía, me voy hasta Mar del Plata y vuelvo. ¿A dónde vas, tía? Voy a Mar del Plata. Realmente tomaban el trolebús o el 22, alguno de esos. Y sí, éramos como, el puerto era como otra ciudad diferente a Mar del Plata en esa época, ¿no? Sí, no había ni necesidad de cruzar Juan B. Justo. Sí, yo creo que era así, que el puerto era como una ciudad aparte, porque ellos vamos hasta Mar del Plata, nos decían, así que no sé, pues yo era chico, bueno, pero es lo que se comprendía, ¿no? Y cuando había que ir a Mar del Plata, obviamente ibas para ir en familia, ibas con tu mamá, o con tu papá, con alguien. ¿Era como una aventura eso? Decir, wow, ¿ibas hasta allá o era algo normal? Y era diferente. Por ejemplo, mi abuelo sacaba con los camiones toda ¿cómo se dice? La podredumbre de las fábricas, ¿no? Ajá, claro, sí, la basura, la iba a residuos de tirar pescado. a Camé. Yo lo Camé, acompañaba con el mirá. camión, lo atmosférico. Sí. Bueno, para llegar a Camé había que llegar primero, agarraba todo Juan B. Justo hasta Jara. Ajá. Y de ahí Y salíamos allá salían todo. al Parque Camet, por ahí. Claro. Mirá. En esa época. Y qué sé yo, la distancia ¿Y parecía... eso dónde se tiraba? ¿Qué se tiraba? ¿Al mar? No, o se tiraba donde está ahora. ¿Dónde está el vaciadero? Claro, Mirá. pero todo caía ahí, ¿no? Sí, cero conciencia ambiental, pero bueno, nada, no se después conocía. se hizo Claro, la planta de fluente Claro, que claro. ahora. Claro. Pero bueno, en ese momento, Te hablo de la obviamente. época del 60. Ajá. Yo tenía 8 o 9 años, sí. Y era una aventura, me imagino, para. Llegar, sí, bueno. Había colectivo, ¿no? Capaz que se tardaba un poquito más la distancia, pero aparte yo iba a jugar al piso de deporte a los 10 años. Ibas a El jugar piso de al deporte que fútbol. estaba en el casino, ¿viste? Ajá, sí. Como el Dosivi no tenía Babi en esa época, vinieron gente de Mitre, un Ajá. chileno, Mirá el que Club nos vio Mitre. jugar en el patio de los curas, Juancito Bocanfuso, Ajá. Greco, Venerando Greco, Ajá. y nos llevaba a jugar a Mitre. Mirá. Fichamos para Mitre, jugábamos ahí en octava, en séptima división de Pero Mitre. no se jugaba de 11, se jugaba. Eran menos. De 7 me parece que Ajá. era así, porque jugábamos contra la pared. Claro, también. se jugaba contra la pared, sí, Sí, que tenía en como el unas piso de barandas deporte así altas, estaba sí. la baranda y tirábamos paredes. Mm. Bueno, ahí jugaba Carlitos Miori, en Mirá. Alvarado, El bombillo. sí, los Stringa, Ajá, todo Horacio, eso en sí. esa época. Y bueno, ¿Y en qué ibas? ¿Ibas en colectivo? sí, ¿Te llevaban? sí, ¿Ibas solo o ibas con sí, alguien? íbamos solos, sí. ¿Solo con 10 añitos te tomaba el 10 colectivo? Para ir eran acá varios, nos ¿no? juntábamos a lo mejor con estos chicos que te nombré, que íbamos los 3, Ajá. pero no había ningún problema. El trolebús a veces estaba, Mirá. que subía por 12 de octubre y doblaba en Edison para arriba y Ajá. ¿Y qué iba todo por Alem, digamos? sí, el mismo recorrido por Sarmiento también, Ajá. todo hasta llegar a... Como el recorrido Sí, del el 11, 511. sí, el 511 Ajá, era. mirá. Claro, Y bajaba por Sarmiento. también seguía bajando por ¿Y que era Sarmiento. eléctrico? Eso tenía todo un tendido eléctrico. Claro, habían hecho, todo eléctrico. Mirá, qué Por ahí obra, se ¿no? destartalaba un día, chao. Así se salía de. Y a veces sí. Mirá. Pero bueno, así era en esas épocas el puerto, ¿no? ¿Y qué negocios te acordás? ¿Ibas a hacer mandados? ¿Te mandaba la vieja a hacer mandados? Te decía, Sí, seguramente, sí, me acuerdo. Bueno, teníamos siempre en el barrio. Siempre se compraba ahí en el barrio, ¿no? Claro, no claro, algún- verdulería, carnicería, siempre. ¿Qué verdulería te acordás de aquella época? Bueno, en ese momento eran cruzando enfrente de mi casa,
Giro Carbone, Giro Carbone. sí. Ajá. Y ese tenía su Sí, negocio de solamente Ayola, fruta y verdura, digamos. claro, claro. Ajá. Después Blanco también, padre de Oscar Blanco, que era Ajá. arquero Sí. de Talleres. En la esquina estaba la fiambrería, todo, ¿no? ¿En qué esquina? Padre Duto y Padre Duto, perdón, Triunvirato Sí. y Ayola, frente del Triunvirato. sindicato que está ahora. Ajá, sí. Claro. Esa Ahí, esquina, que era una fiambrería. sí, tenía quesería, fiambrería. ¿Y esa todo. de quién era? ¿De Blanco? De Blanco, de Blanco. De Blanco. Sí, me acuerdo. Y el otro día creo que alguien, no sé si José Canale o Amado, alguno nombró también a Claro, Blanco. ellos vivían en una cuadra también. Claro. José vivía una cuadra más allá, sí. ¿Y se iba a comprar a la carnicería o eso era cuestión que compraba papá o mamá? Sí, a veces. Sería que los pibes comprar a la Sí, carnicería era algo mamá, como claro, muy más- selecto, ¿no? Más mi vieja, claro, claro. Pero siempre acompañábamos nosotros. Y colegio primero en la Sagrada Familia. Sí, Después fuiste al secundario a 12 de octubre y Hacha. sí, señor, sí. Que- Comercial. Ajá, comercial. Era Piedra Buena, en esa época comercial, industrial también. Y salía con el título mío era perito mercantil técnico pesquero. También salía. Perito mercantil técnico pesquero, Claro, mirá. porque tuvimos un curso teníamos un curso así de biología y todas esas Ajá. cosas. Que después a futuro te sirvió para trabajar también en. Sí, después entré En a el trabajar en ámbito el Instituto de Biología Marina. Ajá. El antecesor a Liniet, digamos. Claro, que está la confitería Ujú. ahora allá. Sí, que se estuve lo conoce como biología, sí, sí, sí. en el instituto. Bueno, y te embarcaste también. Me embarqué en el buque oceanográfico, el Cruz del Sur. Cruz del Sur. Claro. Ajá. Sí. ¿Y qué hacías ahí a bordo? Y era ayudante de biólogo, del Ajá. biólogo. Y bueno, y el barco estaba para seguir las campañas de anchovita, de merluza. Ajá. Y bueno, y salíamos a veces mediciones de pescado, todo eso. Se levantaba una muestra de anchovita, se medían como la merluza también. Ajá. Y bueno, el barco estaba 10 días, a veces 10, hasta 15 Mirá. días fuera. Y fuimos hasta el Golfo Santa Catarina, también en Brasil. Ajá, fueron con el Cruz para del el Sur, norte. sí, sí. Se marcaban los peces, viste, Mirá. salmón y todo eso. Es una experiencia hermosa. Era muy lindo, sí, me gustaba Porque mucho. aparte podías hacer algo de lo que habías estudiado. Sí, mucho no, pero bueno, era otra cosa. Hacía muestreos en la fábrica. Un cajón de merluza le iba, Mirá. si era hembra, si era macho. Mirá qué bueno. Se sacaban los otolitos Los otolitos son los huesos que tiene la merluza y Ajá. bueno, de ahí sacándolo, cada anillo que tiene representa el año de edad. Ah, mirá. Cada anillo representa un año. Qué Se bueno. miraba al microscopio y bueno, se determinaba la edad de las merluzas. De la He merluza. encontrado merluza de 10, 12 años, Mirá. anchoita también de 7, 8 años, 10 años. Pero después por el fútbol dejé todo eso prácticamente. Bueno, ¿y qué te dio más satisfacción? ¿El fútbol o hacer Y ese qué sé laburo yo, de ayudante de biólogo? me gustaba, las dos me gustaron, pero bueno. Porque el fútbol también te hizo recorrer, jugando para Sí. equipos de Mar del Plata, jugaste también, bueno, estuviste una etapa en Mendoza, Sí, señor, en Buenos sí. Aires. Sí, fue lindo, era otra época, no se ganaba la plata que se puede ganar ahora con el fútbol. No estoy salvado ni nada, pero ojalá estuviera en esta época, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cuánto valdrías ahora? No sé lo que valdría. Porque eras un 9 pero- recontragoleador. Sí, qué sé yo, no sé, la verdad. No pensaban tanto en la plata ni nada, pensaban, me gustaba Jugar, te el divertía. deporte. El fútbol es una pasión que la sigo Y cosechaste disfrutando. lindos amigos, cosechaste. Sí, amigos, gente conocida, todo es muy lindo.
Conocí otros países, hice un viaje al África. Difícil el viaje hacia África. Sí, la muerte de un compañero, también, justo mi compañero de pieza, Mirá. de paludismo. En ese momento no sabía si era fiebre amarilla, si era paludismo. Bueno, cuando llegamos acá, lamentablemente, en un par de días se lo llevó, murió a los 23 años. Mirá vos. Suárez. Ajá. Jugador Eso que fue con Temperley, cuando jugabas en había Temperley. empezado en Estudiantes, Suárez, y había pasado ese año a Temperley. Mirá. Desgraciadamente murió y bueno, fue un mes bravo porque yo había estado con él Claro, encima compartiendo la habitación. y los todo. mosquitos nos rociábamos, viste, Sí. con ósfera en ese momento, bueno, y qué sé yo, después no sabíamos qué es lo que había pasado. Habíamos ido con Talleres de Córdoba también, Ajá. en esa época, Talleres con grandes jugadores también, Valencia, este jugador que murió, el fullback centro de la selección Con el Luis argentina Galván. del Setella, ese también estaba, Ajá. Galván en esa época con Talleres. Y después fueron campeones del mundo en el 78. Claro, Bueno. todo ese equipo, Claro, Valencia, Galván. Alderete, Ajá. todos jugaban en Talleres del 76 cuando fuimos nosotros al África con ellos, ¿Y por cómo? haber sido semifinalista del torneo nacional del Ajá. 75. Yo no estaba en el 75, pero Vos vas como refuerzo en el en el 76. 76, claro. Ajá. ¿Y cómo era, no sé, de haber estado en África y volver a caminar por 12 de octubre? Vos decís, no, bueno, prefería, pensándolo bien, era bravo lo que vimos en África en esa sí, época. mirá. Sí, eran ¿Qué viste? Pobreza. sí, mucha desnutrición. pobreza, tribus comiendo arañas, monos también, Mirá, sí, que era eso. Y te era marcó una eso también. África ¿No? brava en la época del 76. Jugamos en un estadio que un año antes había albergado la pelea de Clay Foreman. Ajá, sí. En Sí, 1974 la pelea, y jugamos en el estadio Cassius Clay y George Foreman, 20 de sí. mayo, sí, en ese estadio jugamos nosotros. Así que era, imagínate, África 50 años atrás. Sí. Aparte estaba Zaire, era el Zaire, Ajá, Zaire, claro. que el país era el Zaire, Sí. y se Zaire llamaba el no Congo jugó belga, se mundial, llamaba. ¿no jugó un mundial Zaire? Sí, ¿o no? sí, Ajá. jugó en el 74. Claro, jugó, 74, claro, el Por mundial de eso Alemania. nosotros fuimos a jugar contra ellos. Como para seguir dándole difusión. Estaba gobernado por un rey, Ajá. Mobutu Ajá, el rey, Mobutu, sí. que vivía en una isla paradisiaca, el tipo. Mirá. Y vos veías en toda la gente con remeras o todo, con la foto de él. Manejaba como entre todo, manejaba. Ya había televisión color en la época del 76 en África. Antes que en la Argentina, mirá. Sí, señor, sí. Pero ¿qué pasó? Nosotros fuimos enero y volvimos los últimos días de febrero, más o menos. Estuvieron un montón de tiempo. Sí, más de 20 días, ¿no? Mirá. Y en marzo, los primeros días de marzo, ese rey mató a toda la familia blanca. Bueno, ya sí, la época del apartheid, digamos. Creo que sí, nos salvamos porque nos vinimos 15 No. días antes, me parece. Menos mal. Así que la pasé siempre cerca, fui a Mendoza y también tuve un problemita que casi me voy para arriba también. En así Mendoza, cuando fuiste a jugar a Deportivo Maipú. Claro, eso fue en el año 72, claro. Así que ya te digo, me salvé Y un par de veces. siempre volví a salvar. Siempre Siempre volví a al 12 de puerto. octubre, siempre. Y caminar a 12 de octubre, lo más lindo que hay, bueno. ¿Te sigue gustando caminar por 12 de octubre o caminabas casi por obligación ahora? Nah, Porque bueno, siempre, cerca de si tu no, casa. salgo toda la mañana y si puedo llegar a veces hasta la escollera, Ajá. hasta allá voy caminando, si alguno me acompaña, despacito, pero Despacito, llego. pero va. Llega. Y haces paradas en el camino, sí. Despacito, pero ¿A bueno. dónde parás? No, vamos caminando, a veces con alguno. Pero digo, paradas porque
Uno que te pide sacarse una foto, otro charlar, Sí, otro... ahora ya no tanto, porque ya no soy tan... No te creas, no te creas, porque a veces los más pibes también son los que están muy atentos a las redes y... Sí, nada. sí, las redes cambió todo, veo. La hinchada de Aldo Civi es increíble en las redes, cada uno es distinto a la de antes, cada uno parece que fuera todos quieren ser los hinchas de los Civi y manejar todas las redes, es Sí, increíble, sí. pero es así. Digo, haces paradas cuando vas por 12 de octubre. Sí, o 12 de octubre o por ahí por Sí. Magallanes, porque no sé. Sí, Pasás me que encuentro por la siempre. peluquería de Horacio, por ejemplo, pasás Sí, en paso. Magallanes y Rondó. Sí, señor, sí. Cuando voy por Magallanes sí, sino por 12 de octubre. Y nos paramos, sí, en la esquina. ¿Te acordás de negocios así de antes, década del 60, del 70, de los 80? Y los bocheros, estaban los bocheros. Los bocheros estaba en Posadas y 12 de octubre. Donde está ahora el edificio edificio. ahí, pero que no camina, ¿no? Me hago el que sé porque lo contó el Turco Amado acá, no Claro. porque lo haya conocido. Y claro, era un bar. Claro, un bar. Bueno, ahí estaban mis papás, iban ahí siempre. Los Segura que vivían enfrente, toda esa gente. Bueno, Pajarito también era la verdulería que estaba pegada Ah, para ahí arriba, sí. y había una compostura de zapatos por ahí del papá de los Bótola, de Alfonso, de Claro, Jenny, de al lado Carlitos. donde está ahora, donde está El Mauro Capelletti subiendo Ah, un poquito para claro, arriba. claro. Mauro Lo tiene que la sigue, verdulería ahora en antes 12 de del- octubre y Posadas. Claro, subiendo un poquitito, Sí. estaba el padre de Bótala, que era un gran carpintero, carpintero. Sí, arreglador de zapatos, digamos. Bueno, sí, zapatero. Zapatero, claro, justamente El zapatero. otro día hablando con Carlito me contaba, ¿no? Que el padre vino, pero era en Italia era otra cosa. Él vendía zapatos nuevos, hacía zapatos nuevos, Ajá. pero acá no lo pudo desarrollar. Mirá. Eso en esa época que vino, cuando vinieron ellos y se instalaron en La Boca, creo. Ajá. ¿Sí? Pero bueno, después seguía Don Abel, Ajá, ¿y qué era eso? una heladería a la altura ahora de donde está ¿Dónde está Zanetti? al lado de Zanetti. También sí, alguien sí, lo sí. mencionó. Alguien mencionó que ahí había una heladería. Sí. Heladería, el yerno no me acuerdo, pero era periodista, el yerno de Abel, Don Abel. ¿Y estaba la moneda para comprar el helado? ¿Estaba la moneda en casa o a veces Sí, costaba un poco? No, cambió totalmente. En esa época nosotros no nos podíamos juntar en la juventud nuestra, tomar un día pagaba uno un ganso, otro día, y podíamos pagarlo. Qué sé yo, no sé. yo Era como más trabajaba, pero accesible. sí, la plata valía. Más en la época, por ejemplo, del 67 al 71, 72 más o menos, y eso que estaba gobierno de Fato, ¿no? Ajá, claro. Sí, sí. Qué sé yo, cambió todo. Por eso te digo ahora que valga un café $3, $4. 3, 4 dólares, qué bárbaro, ¿no? 3, 4 dólares un café. Es una cosa de loco. Ni en Europa vale eso. No, yo En creo Europa, que en Europa España por sigue 1 euro, valiendo 2 euros te tomás un... €1.20, estamos Sí. viviendo. Fui a 6 años, valía eso, €1, y sigue, según mi hijo, vale igual. No, es que no creo que 1.25. sí, como mucho. Como mucho. Así que no podemos entender. Bueno, Ojalá. pero un café te vamos a invitar ahora. No, Quique, hoy- te propongo hacer una pausa y seguimos charlando del puerto de Mar del Plata, ¿sí? Dale. Ya venimos, seguimos charlando con Francisco Manija Mústico y él nos lleva a buen puerto. Donde está la noticia, está nuestra radio. Así es, Phantom.
Seguimos charlando con Francisco Manija Mústico y aparecen los recuerdos del barrio del Puerto, aparece la calle 12 de Octubre, aparece la calle Magallanes. Se mezclan los recuerdos del fútbol. Le dije al principio, casi a modo de advertencia, que era difícil abstraerse del fútbol, más cuando él ha jugado profesionalmente. Pero uno empieza a evocar y a rememorar con respecto a los negocios. Y había, por ejemplo, casas de ropa en el puerto de reconocidas marcas, ¿no? Sobre 12 de Octubre, por ahí. No, Manejaban el turco Mamú y el turco Alberto. el turco Alberto. La economía del vestir está en el puerto, en las grandes tiendas, el turco Alberto. No te puedo creer, así era el aviso. Turco Alberto. Y pasaban un ¿Qué, la megáfono propaladora pasaba? por la calle también, megáfono. ¿En serio? Sí, señor. A ver, repetime el aviso que te pensé. El turco Alberto. La economía del vestir está en el puerto, en las grandes tiendas, el turco Alberto. ¡Qué bueno! Cada compra es un acierto. ¡Qué buena! Es buenísimo Creo que esa. turco Simón creo que se llama. Claro, sí. Están Sí, los hijos, me parece. Están los hijos, sí. Y Ahí después 12 de estaba octubre. Mamú, Ahora, estaba Mahmoud, el turco Mahmoud. Caguán en el Caguán, puerto. otro turco. Sí, señor. El turco Salomón del Bueno. supermercado Il Piccolo. Sí, señor. Espera, ¿qué otro turco había por ahí? El turco El Diariero, Norberto. Bueno, Roberto, Norberto Abraham, que fanático también de Racing. fanático de Racing y hincha de Talleres también, obviamente. Sí. Hay un montón de turcos. El otro día con el turco Amado hablábamos de eso justamente. Hay un montón Sí. de turcos Increíble. sobre 12 de octubre. Y algún otro que se está escapando ahora de Sí, la en este memoria. momento se me escapa, sí. Estaba Tomás Bodoriquian, el que tenía el Monte Ararat, el También almacén Monte Monte Ararat, Ararat, el turco, era claro. todos. Caguán, yo fui con el hijo al colegio, Mirá, con Caguán, sí. tenían en el almacén el Líbano, Claro, el Líbano. en Figueroa Alcorta, entre 12 de octubre y Muy el bien, Cano. la taberna vasca. La taberna vasca. ¿Fuiste a morfar alguna vez a la taberna vasca? Sí. Qué cómo lindo no. se comía ahí. Sí, se morfaba. Claro, Pues yo iba al colegio con Isabel ajá, claro, y, Isabel Escares. y era muy amiga de la, ¿cómo se llama la hija De Teresita. de Teresita? Sí, claro. sí. Está viva Teresita, ¿no? Sí, claro, sí. Entonces siempre ahí íbamos a comer. Estaba tu viejo también. Qué lástima, sí, la verdad. Era una cosa muy... La- Hoy es muy raro de La explicar. cantera, toda la piedra que había ahí arriba, toda la cantera. En el Cano y Hacho, todo ese lugar, ¿no? Sí, me acuerdo del campeonato de Aldo Civi en el 73. Era infernal la gente. Vino el obispo famoso Claro, que fue coronado en España, en el Vaticano como ese el Cardenal Pironio. Piroño. El Cardenal claro. Pironio, claro. Es Estuvo más, en el club, estuvo en el lo hemos club. dicho, sí, en alguna ocasión que Estuvo en el el propio club. Cardenal Pironio participó de los Estuvo festejos. ¿Sí? sentado arriba, subiendo la escalera del club. Ahí estaba Sí, sentado hay arriba. fotos. con Bueno, su- Adolfo López era el presidente. Tengo una foto que la perdí Mirá, increíblemente, claro. me desapareció, no sé cómo. Mirá, con el Cardenal Pironio, Sí, que bueno, sí. después estuvo muchos años en el Vaticano, ¿no? Claro. Sí. Y me estoy haciendo esta composición del lugar, así el campeonato del 73 del club, digo, a media cuadra de mi casa pasó todo eso. Sí, señor. No lo había, Asumido. claro, como que no lo había ni siquiera pensado. La Toda esa zona, cantera, la que me cantera. acuerdo de lo que ¿Qué se cerca de hacía tu ahí? casa, todo piedra, y el recuerdo del fallecimiento de dos chicos en la cantera que se ahogaron, que era mirá. los hermanos del Gomero, Ajá. que estaban enfrente a Espina, ¿te acordás vos? En Bermejo Y no, más Solís sería, ¿no? Solís, y casi llegando, Por Solís, casi llegando a Martínez de Oz. que eran hermanos Claro. de él, los dos que murieron. Mira, Se tiraron la pileta ahí en la cantera y no. claro, porque la cantera donde se extraía Era la piedra, profundidad, había agua. claro, cuando llovía mucho eso Claro. se llenaba de agua rápidamente y claro, se han tirado a nadar, pobrecito. Todo piedra, acá.
¿En esta zona acá en Juan B. Justo y Padre Hurtado también? Mi abuelo tenía 2 o 3 terrenos acá enfrente que era todo piedra. Mirá. Todo piedra, los vendió, no sé, no servían para nada, aparentemente. Claro, porque no había forma. Más acá se iba a hacer la cancha de los Civi Talleres, frente a Toledo. Ajá. Le habían dado esas tierras a los Civi. Y ahí había un poquito más, pero ahí tendría que haber sido Mirá vos. si agarraban entre los Civi Talleres, el estadio tenía que haber sido ese. Pero era toda una parte de piedra por todos lados, era impresionante. Bueno, todavía estaba, viste, la subida de Posada. Ajá, claro, también Posadas entre todo. Solís y Juan B. Justo, sí. Claro, la subida esa que nunca se abrió, la calle para arriba. Todo piedra. Si yo te pregunto tu edad, vos tenés problema en decirlo, porque es casi la pregunta disparador, pero porque estás próximo a cumplir años. 7-4 si llego el domingo. Sí, claro que cómo no va a llegar. Ay, Dios. Digo, y cumplís años el 25 de mayo. Sí, en realidad nací el 27. Ajá. ¿Y que Pero- trampearon y pusieron 25? En ¿Qué, realidad. para no hacer la colimba fue? ¿O no? Sí, igual no la hice, pero por otra. Porque antes cuando nacías en fecha patria no No hacías se la colimba. hacía, exactamente. Sí. Servicio militar obligatorio para Claro. Sí, que se entienda mejor. así decían, por eso. Mira, así que te anotaron para el 25 de mayo. Sí. Digo, mirá la identificación que tenés con el puerto, que un 25 de mayo se funda el Club Talleres y un 25 de mayo se funda el Club Banfield. También, sí. Y bueno, en Banfield jugaste, dirigiste en Banfield también. Sí. Y Talleres era como la, Sí, era la de pica. chico jugaba arriba también. Ajá, en la terraza. Sí, en la terraza de Talleres cuando tenía también los 7, 8 años. Llegaba a jugar ahí también. Sí, porque un tío mío fue presidente de Talleres. Ajá. ¿Quién? Angelito Ferreiro se llama. Ajá. Sí, estaba casado con mi tía. Y vos querías, obviamente. Tenía 2 Igual. tíos. Los Espina también. Una Espina está casado con la hermana de mi mamá. Ajá. Entonces me tiraron más para el lado de Aldosí, pero mi abuelo era más de Aldosí, Ajá. el que me llevaba a la cancha. Mira, a Mi abuelo, Ministerio, por ejemplo, Sí, o a cualquier fue lado. la final del 59, Fuiste a ver la final del 59. con el camioncito, un Ford 31. Un Ford 31. 31. ¿Y qué hacía con el abuelo con ese camión? Llevaba las redes en el puerto, todo con el Ford 31. ¿Qué tenía? ¿Caja eso? o Era tenía- una cajita, pero ahí cargaba las redes, el flete que hacía para los pescadores y todo eso. Mirá. Increíble, sí. Y con ese forcito fuimos a Juan B. Justo todo hasta el Hasta estadio. San Martín. Y volvimos en caravana. Todo obviamente Champañá, donde... Todo, ¿no? Y se estacionaba, a ver si tengo Sí, bien el en esa recuerdo, época se sí. estacionaba sobre la rotonda. Sí, ¿no? señor. Ahí, sí, ahí se señor, estacionaba sí, sobre la había una rotonda rotonda, claro. de Champañá de la Sí, sí, claro. Dejaba el Pero coche ese partido arriba. fueron cerca de 18.000, 20.000 personas. Mirá vos, qué bárbaro. En el Un partido de la B de Mar del 59, Plata. La final de. Bueno, era el anteúltimo partido, creo que era. Aldosivi ganó 4-3. Claro, fue Ganaba 4-1. Recuerdo el gol de vinagre de de tijereta, de como se tijereta, decía en decían, esa sí. época. Centro y la agarró con la tijera. Ajá. Hizo el gol. Y ganamos 4-1. La gente de Talleres se iba, pero se puso 4-3 al último. No. Bravísimo al último, sí. Y bueno, y con ese partido y después creo que empatando en el puerto la última fecha. Claro, ya salió aseguraba el campeón. primer puesto, entonces. Aseguraba el primer puesto, sí. En ese partido. Sí, Te traigo otra vez para el barrio. traerme para Aunque bueno, esto es parte del barrio. Obviamente, bueno, nombraste los bocheros recién, uno de los bares que había en aquel momento. ¿Cuál es el café que por ahí se te viene a la cabeza, no? Digo, no sé, Monza se me ocurre ahora, pero sí, bueno. sí. ¿Algún otro que Jugué. digo, café, algún bar? Sí, estaba el Monza, estaba el Doria más abajo. Ajá. Pero el Doria, yo siempre el Doria lo tuve como que era un poquito más de nivel, me y parece, lógico, ¿no? sí, era otra. La gente salía de la taberna y se iba a tomar café a
Aldoria, sí. Sí, eso, vos sabés que Tenía eso me lo han mucha contado gente, todos y está buenísimo. me muy encanta. bien atendido por Don Abel, era Don Abel, Don Ángel, Don Don Ángel, que tenía como... con una pipa y Sí, y tenía un tenía de auto todo, así cosas, importado. de todo. Sí. Parecía el auto de Batman. Sí. ¿Te acordás que tenía un auto? Sí, no. No sé ni siquiera qué No, la auto gente era. salía a veces de los teatros del centro y se venía a tomar el café al Doria, sí, la verdad. Pero bueno, había otros cafés. Digo Después- lo de los cafés porque te gusta ir al café a veces, Sí, tomar un vamos. cafecito ahí con los amigos. Sí, pierdo una hora, pero bueno, por lo menos. me No se gusta. pierde, No, me no es que parece, se pierde. gana, creo. Se gana porque salís un poco de casa y bueno. ¿Y con a quién te veces- juntás ahora? O solo, o vas, te sentás y el resto se Y arrima. muchos ya se fueron, lamentablemente, pero bueno. Siempre hay muchachos. ¿De quién te acordás de todas? De los que no están en este plano, pero bueno, dale, que los tenés ahí en la memoria y siempre presentes. El Beto, pobre el Beto Larroqué, El Beto de la Roque. el Beto, todos los muchachos. Bueno, de Aldo Civi, la mayoría, del 73 se han ido mucho. Tito, Raimondi, Tito Raimondi. quedamos el Flaco, Ajá, nosotros, Flaco Ruiz. el Flaco Ruiz, Mm. el Ruso, El ruso Ferlich, también otro personaje hermoso ese, ¿eh? que se nos va a casar ahora en unos días. Se casa el ruso, mirá Sí, vos. señor. ¿Eh? Voy a salir testigo del. ¿Vas a ser testigo? Sí. ¡Ah, qué lindo! Hablamos de Ricardo Vío Ferlich, ex jugador, conocido como el ruso Ferlich. Y nada, un personaje también hermoso, que no es de Mar del Plata, no es del puerto, pero nada, se No, identificó, el de sí, Bahía. Jugó poco, pero jugó. No, pero quedó metido. Claro, tuvo dos etapas en técnico Aldo también Civi. fue en Banfield. Fue técnico en Banfield también, sí señor. Así que Personaje. tenés que ser testigo de casamiento del ruso Sí, Ferlich. sí. Mirá vos. 4 de junio creo que se casó. Ajá, mirá. Así que vas a estar ahí, te va a tener que poner un traje, ¿o no? ¿No? Ya le dijiste ruso, ¿no? Traje, ¿no? Con Claudio vamos a ser. Con Claudio Giovanni. Giovannoni, presidente de Atlético Mar del Plata, que tiene su local ahí en Al el lado 12 de de- octubre pegado al Banco Santander, donde estaba el Cine Ideal. El También. banco estaba el Cine Ideal ahí. Claro, muy bien. ¿Ibas al cine? Y íbamos al Normandía igual. A veces íbamos, claro. Y a veces en la escuela de la Sagrada Familia también proyectaban. Había cine, sí señor. Sí, Sí señor. qué lindo. Arriba estaba el cine. Muy bien, sí, te acordás. Y Sí, esa época agarré una parte de... No soy tan pibe, yo tengo 5'3". No, pero vos eras pibe porque ya estabas con nosotros de ¿cómo se llama? De mascota. De mascota. ¿Cuánto tenías? ¿3, 4 años? Sí, 3 años, sí. Sos del 70, ¿no? 71. 71. 71. En el 73 fuiste mascota. Claro. Tenías 2 años. Sí, no había cumplido No te acordás 3 nada. años. ¿Te acordás? No, muy poco, me acuerdo un poco. De la cancha de Boca, ¿te acordás? De la un poco cancha de Boca, también? sí. Yo no sé si es tanto, tengo 2 o 3 imágenes así de la cancha de Boca el día Ah, que, pero también, que bueno, le yo ganó a me- Boca, que hace vos el gol. A los 4 años yo me acuerdo también que tuve que salir corriendo con la revolución. Mirá. Estaba viviendo al lado de la asistencia Ajá. y En el 55, decís. 55, sí, El otro día señor. José Canale también nos contaba acá eso. Con mi abuelo el único que se quedó, que estábamos en Cabildo 352 para quedar la casa y nosotros con los camiones éramos parientes de mi tía, está casado con Trama y bueno, nos fuimos Y a... eras muy chiquitito, pero tenés ese 4 años recuerdo. tenía yo, Ah. 4 años y meses, cuando fue en septiembre, ¿no? Claro, Yo 16. cumplí 4 años en mayo y me acuerdo que nos metieron, salíamos abajo tapados una lona y las bombas y sacudían ¿Y sabés a dónde fueron? ¿Te acordás a dónde sí, fueron? me acuerdo, en la casa de Guillermo Trama, ¿no? Ajá. Claro, Guillermo Trama, ex jugador de. claro. Bueno, que también jugó en Aldo Civi, jugó en Círculo, bueno, estudiante de La Plata, ni hablar. Tuvimos un día ahí, 1 o 2 Allá días. por no me acuerdo. ¿Qué fuera? ¿Era por Otamendi la casa? 35, claro, en Otamendi éramos. Claro, Dionisia era en ese Claro, momento. esa un poco de Dionisia. En ese momento y había que ir en esa ruta. Dionisia porque- era la señora de Otamendi, por eso Ah, mirá se vos. puso Dionisia, increíble, ¿no? Mirá vos. Yo O sea, tampoco lo Dionisia. Dionisia era la señora del comandante Nicanor Nicanor Otamendi. Otamendi, Mirá claro. vos. Y por eso.
Sí, comandante. Qué pollerudo se diría ahora, ¿no? Puso el nombre de la señora. Bueno, sí, recuerdo, por eso digo, tengo 4 años y me acuerdo de eso. Sí, claro, son momentos, habría que charlarlo con algún psicólogo, ¿no? Pero yo más, bueno, el partido de la Bombonera que hacíamos que va a hacer el gol, yo me acuerdo de... ¿Te acordás? No me acuerdo Bueno, tenés que del gol, acordarse. como me acuerdo si tengo unas imágenes, pero también tenía 4 años y medio, no por ahí no puedo visualizar todo. Che, ¿cómo volviste después? Che, mirá que fea, por ahí pareció mucha confianza, pero bueno, nada, no. ¿Con quién? Tantos años. Digo, ¿cómo volvieron cuando vuelven a la casa? No, volvimos ¿Qué tranquilo, que ya no pasaba nada, pero cayó justo una bomba en la esquina. Estaba el Marcote, que es donde está el café ahora. ¿En 12 de octubre y Cabildo? Claro, el café. Claro, Era- ¿Marcote tenía inmobiliaria? Era una inmobiliaria, claro. Ajá. Y según mi abuelo ahí cayó en Juan B. Justo y Tucumán también algo. Sí, me parece que fue en Fleming, creo, ¿eh? Pero ahí esa zona. Y, bueno. Podría preguntarle al Cholito Ciano que Sí, que- Cholo que- también se acuerda, sí. el Cholo tiene su esquina ahí, ¿viste? El Cholo Claro. tiene la esquina de Juan B. Justo y Tucumán, en la esquina Cholociano hay una placa que... Ajá, ¿qué es sí, eso? pero la hermana creo que vivía en la gruta. Claro, en el barrio de las Avenidas. Sí, la hermana tuvo una peluquería ahí por la calle Sí, sí. Magallanes. La hermana. Él fue a la Sagrada Familia, claro. Mirá, ¿Cholo fue a la Sagrada Familia? Mirá Con vos, no Tatore, sabía. creo. ¿No? No sabía. Hicieron con Tatore Ajá. en la misma edad, más o menos. Y después de eso, de esa revolución, porque fue lo que se llamó la revolución, Sí, no pudieron, le tiraban a los tanques, bueno, ¿viste? está bien claro, sí, Petróleo, se hubiese agarrado ardido eso. era un desastre. Seguramente, sí, no, eso no me diga porque no. ¿Y en casa había temor? ¿Los hermanos, los papás vivieron con temor durante algún tiempo? No, después no creo, no. Yo, O sea, era muy chico, sí, es verdad. Sí. pero no. Sé que mi abuelo tenía una lancha Ajá. que la construyó. ¿Él la construyó? Se Pero hizo la- acá y le puso teniente coronel Perón. No. Un Tuvo rebelde. Eso fue en el 42, antes que Perón fuera presidente. Antes que Perón fuera presidente, sí. él ya le había puesto el nombre sí, a la lancha. tuvo que darle la autorización Perón. Mira. ¿Y Cuando por yo- qué? ¿Qué lo conocía? ¿Tenía relación? ¿Sabía de lo que hacía? Un padrino de mi tío, creo que de mi tío, Sí. trabajaba en la Secretaría de Previsión Social, eso es lo que Ajá. sé. Y bueno, le dijo, y mi abuelo era palo, no sabía ni leer ni escribir prácticamente. Cuando vino de Italia se vino en un barco de polizón a los 14 años. Mirá. Y Seguramente escapando de la guerra, de eran la pobreza. 4 hermanos y 3 siguieron el viaje, 3 se fueron a Norteamérica y Ajá. él se quedó acá. Mirá. Así que se comunicó muy poco porque no sabía, 14 años no había ido al colegio prácticamente. Fue el presidente de los pescadores. Mirá, de La sociedad primera fiesta de los pescadores la organizó él en el Mirá. año 1940. Qué lindo. Y sí. 1940. Sí, hizo la primera fiesta de los pescadores. Fue. Iba contando, y bueno, después en el 55 tuvo que cambiarle. Claro, tengo que cambiar el nombre Porque de la lancha porque si no... le tiraban piedra a la lo lancha de mandaban- las escolleras, le tiraban muchas ¿En piedras. serio? Sí, señor. ¿Le tiraban piedras a la lancha porque se llamaba Teniente General Perón? Sí, ¿O Teniente Coronel en ese momento? claro. No te puedo creer. Después se hundió la lancha, pero en el sur. Mirá. La había vendido mi abuelo. Qué bárbaro, ¿no? Que hasta dónde los argentinos tenemos esa cabeza tan obtusa, ¿no? Y bueno, es también así. eran otros tiempos, eran otros momentos, otra gente, todo totalmente distinto. ¿Cómo se compone tu familia? Mi señora, mis 2 hijos, un varón y una mujer, 4 nietos. Ajá. 3 de mi hijo y 1 de mi hija.
que tu hijo Están vive en España, como mis 3 nietos están allá. Sí. Y esos nietos son del puerto. Son fanáticos de Aldo Civi. Están todo el día con ropa de Aldo Civi. Yo los he escuchado hablar y tienen el tono español, Sí, pero son de acá, son del barrio. Sí, sí. Y bueno, una de las chicas, Tati, estuvo estudiando, vino como le dicen, estaba estudiando en Málaga y vino a estudiar Como un a Buenos intercambio Aires. estudiantil. Intercambio, Sí. estuvo desde julio del año pasado hasta diciembre en Palermo, ahí en la universidad, ¿no? Ajá. Y después se volvió a ir ahora. Así que bueno, y tuve la visita también falta un solo nieto que venga, que es el que nació en España. Ah, ese El nació, hay único, uno que el nació en España. El único, sí, Ajá. que tiene 17 ahora y el único que falta conocer acá, ¿no? Y no conoce, bueno, pero vos sí lo conocés porque estuviste hace Sí. poco tiempo, hace unos años, pero bueno. Mi mujer no lo conoce, ¿no? Mirá, no lo vio nunca. Se conocen por fotos. Sí, claro, sí. Pero Sí, él sabe que esa es su abuela y su abuela sabe que ese es su nieto, sí, pero la verdad, sí. pero bueno, ya la vida los Ya va, vendrá, los ojalá. va a encontrar, claro que sí. Esperemos. ¿Qué añoras de aquellos tiempos? Digo, aquellos tiempos de aquel pibe que iba a jugar a la pelota a la Sagrada Familia, que era iba al colegio secundario, que una linda juventud, qué sé yo, que era hermoso, que se nos fue todo y bueno, pero pasé Pero unos se disfrutó. momentos, se disfrutó, Ajá. lo pude disfrutar, gracias a Dios, que el fútbol es una pasión hermosa, que es un deporte maravilloso, que Aldo Civi fue, qué sé yo, único, que es una hinchada que, bueno, fabulosa, gente sacrificada, que a veces no tienen un mango y se matan por ir a la cancha, la verdad. No sé cómo hacen, pero bueno, tienen que estar. Ahora ya están pensando en ir al partido. Contra Estudiantes de La Plata. Increíblemente, Sí. en la época mía también iban a todos lados. Ajá. Llegaron a ir hasta Chipoletti, Sí. llegaron a ir jugabas en Tucumán y ahí siempre venían al hotel a visitarte. Porque Y en esa época hace era 50 años difícil, no era tan difícil, sencillo, claro, más de 50 años no era tan sencillo. No era sencillo, la Casarse, verdad. viajar, juntar la guita. Viajar. Era como. Así que. Pero bueno, eso, lo importante es que se haya disfrutado. Disfrutado, ¿Qué sí, te gusta comer? comer. De No, todo. no tenés Siempre preferencia. puse- Si hay un asado, vas a un Sí. asado. Si hay pescado, vas al pescado, a la pasta, a todo. Sí, asado al horno siempre me había gustado de chico. Ajá. Como lo hacía mi vieja, bueno. ¿Cómo lo hacía Cecilia? No, lo hacía al horno, pero me gustaba, qué sé, con papa, con ajíes, con todas esas cosas. Ajá. Y Era ese- buena cocinera, mi mujer también es muy buena cocinera. Pero seguro que ese asado con papas al horno no lo hace igual. No, Tenía un sabor. Sí. Puede ser parecido. Sí. Puede ser parecido, pero no digo que era más rico el de tu vieja. Digo que es distinto. Sí, no, me mejora, o sea, a veces mejora al asador. Yo no me gusta hacer, pero ¿No te gusta prender fueguito y no? no me gusta. Pero he colaborado con otros. Pero colaborar como con arrimar ahí con Ayudar, un qué sé vasito yo. de vino o No, no, ayudar quemarse también. la panza un poquito. No, sí, a veces también. ¿Qué va a Si tenés que nombraste algunos, ¿no? Nombraste a Tito Raimondi, a Beto Larroquet, digo, si tenés que traer a alguno de los muchachos de aquella época, los que no están, ¿no? Decir, che, vamos a tomar un café. Te quiero contar que me pasó esto. Sí, mucho. El Bambi también, el Bambi Veira. Ajá, el Bambi que vino a Veira. jugar. Ujú. Ex compañero tuyo. Pibe, en los un Civi. fenómeno de persona. Muchas personas, muchos Primo, pibes buenos. aclaremos, primo del Del otro reconocido Bambi, sí. Bambino Veira, ex técnico de San Lorenzo. Falleció hace un par de años ya. Mirá. Ya.
chileno, Bello Mesa. Bello también. Mesa, claro, qué lindo. El Beto Sotelo, que Ajá. está en Ecuador, siempre a veces nos hablamos. Mirá. Toda linda gente. Sí. Me quedo con eso que disfrutaste todo. Vos sos el puerto, o sea, Quique es el puerto. No quiere decir que seas el único, No, pasaron, pero sos el puerto. pasaron camiones de jugadores. No, pero no solo desde el jugador, digo desde el hombre, desde el ciudadano de a pie. Sí, porque claro, qué sé yo, tuve la suerte que jugué y que era de Puerto, el Flaco también. El Flaco era de Buenos Aires, pero vino a los 15 años, 14 años creo que vino. Bueno, y yo te pido a ese hombre del puerto, al que jugaba en Aldo Civi, al que la pasó feo en Sudáfrica, que no se le pudieron dar más cosas por nada, cuestiones que tienen que ver con el fútbol y las enfermedades, las lesiones y todo eso. Le pido a ese hombre que mirando a esta cámara de acá, a la primera, le hables a la gente del puerto, al pibito del barrio, pero al grande del barrio, que algo, lo que salga del corazón y que se los digas ahí. Que sigan, todos los chicos crecen con los padres le dicen que tienen que ser de Aldo Civi, son de Aldo Civi. Que siguen con esas cosas que de ver a un Aldo Civi que llegue a estar como está ahora en primera división, que permanezca, que pueda ganar una copa sudamericana, que esté como otros equipos, ojalá algún día, yo no sé si voy a estar, pero que lo pueda ver Aldo Civi ahí arriba, porque tiene todas las cosas. Ya tendría que haber estado, porque yo creo que no hubo esa unión que tenía que haber estado con toda la gente que tuvo Aldo Civi, con todos los dueños de barcos que tuvo Aldo Civi. Aldo Civi ya tendría que haber sido grande desde muchos años atrás, estar en la categoría primera y estar más arriba, ser el mejor equipo de América seguramente. Ojalá que se pueda lograr algún día. Quique, gracias por la visita. Gracias. Un gusto, como siempre, charlar con vos, que lo hacemos habitualmente, pero en este lugar mucho más. Gracias nuevamente. Gracias. Francisco Manija Mústico, le dije no nos íbamos a poder abstraer del fútbol, pero es un placer poder charlar de estas cosas en este espacio que no rescata personas, rescata personajes y que nos llevan a buen puerto. Hasta la próxima, gracias.